Hola chicos, Dictanálisis 19. Vamos a ver el tema de los porqués y de los porqués, juntos y separados, porque en total son 4. Mira, el por con el que puede ser sin acentuar o acentuado. Y luego estos son los separados y luego están los juntos, que son el porque y el porqué. Si te das cuenta, fonéticamente, es decir, solo fijándonos en cómo suena, este porque sería igual a este porque. Suenan igual. Y este porqué sería confundible con este otro porqué. Bien. Al final pondremos unas frases tipo análisis, tipo dictado, para ver qué tal has entendido esto. Si recuerdas nuestra patata morfológica, donde estaban aquí todas las partes de la oración, este era el dominio del nombre, que ocupaba su mayor parte, los determinantes, los adjetivos y los pronombres. Y aquí estaba el dominio del verbo con su criado, el adverbio, comunicado por aquella puerta tan especialilla que le poníamos en contacto con el adjetivo, y la tierra neutral, por así decirlo, el sobrante neutral, o sea, nombre, verbo y sobrante neutral, que se lo repartían entre las preposiciones y las conjunciones. Te lo he puesto aquí rápidamente para ver de dónde salen o qué relación tienen, qué son. A ver, el por, ese sí, ese ya sabemos que es una preposición. Es decir, el por es una preposición. Aquí también. El qué, ojo, el qué puede ser un pronombre, otro pronombre, pero claro, hay clases de pronombres. En concreto, este sería un pronombre relativo, que vamos a ver y con el ejemplo lo entenderás. Este sería un pronombre interrogativo, casi mejor que en vez de ponerle la i le ponga un interrogante. Pronombre interrogativo. Sí, son pronombres, de aquí. Este porque es una conjunción, esa es una conjunción causal. Y el porqué, fíjate tú, el porqué es un nombre. O sea, un nombre es manzana, pera, caballo, rey, paciencia. ¿Por qué? Sí. O sea, tan nombre es el porqué, junto como manzana o como pera. Es un nombre. De manzana puedo decir manzanas, plural. Es que de porqué puedo decir porqués. A manzana le puedo poner determinantes. La manzana, esta manzana, nuestras manzanas, y es que a porqué también. Es un sustantivo. De lo cual alardea mucho, porque ya sabes que el sustantivo, él quiere ser el dominador de todo a ser posible. Entonces, este porqué, y fíjate que yo en este momento le estoy poniendo un determinante, porque estoy diciendo este porqué, y es que por ser nombre admite determinantes. ¿De qué tipo? De todos. En los ejemplos ya veríamos algunos. Te voy a poner un ejemplo de cada uno
para que acabes de entenderlo. Y luego a continuación, el dictado. Un ejemplo con el primero. Bueno, me vas a permitir que lo deje para el final porque es el más especial, el que tiene el pronombre relativo. No, mira, lo hacemos ya. Si tú en una frase estás diciendo por el cual no fuiste, por ejemplo, el cual, que es un pronombre relativo, si tú quieres, puedes sustituirle por un qué. Porque no fuiste. Pero ojo, en el pensamiento de la frase y en el significado tiene que ser posible sustituirlo por un pronombre relativo tipo el cual, la cual, los cuales, las cuales y el qué. Ejemplo, dice, fueron varios los delitos porque fue juzgado. Quizás no te suene muy bien, pero es totalmente correcto. Y es que muchas veces nos suena bien o nos suena mal, dependiendo del uso o de la frecuencia con que oímos estas expresiones en nuestro lenguaje habitual o en nuestro entorno. Dependiendo de la comarca donde estés, la nación, etcétera, te puede resultar más usual, más conocido o menos, pero es correcto. Fueron varios los delitos porque fue juzgado. Fíjate que aquí sería los delitos, que sería el nombre que se llama antecedente. ¿Por qué antecede a quién? A este pronombre relativo, porque este es un 4 relativo, un 4 relacionado. ¿Relacionado con quién? Con el nombre que le antecede, con el nombre que va antes. Es como hacerle un espejo. En vez de decir, fueron varios los delitos por los delitos que fue juzgado, para no repetir delitos otra vez, hacemos un por nombre, un por delitos, relacionado, y ese es el pronombre relativo, que puede tener la expresión por los cuales, por el cual, por la cual, etcétera, o bien por un simple que por supuesto va sin acento, porque en la frase no es tónico. No es tónico, no es fuerte. Decimos porque fue, o sea, no decimos por qué fue, no, eso sería otra cosa. Eso sería, por ejemplo, preguntar, que va a ser el siguiente. O sea, por aquí tienes que darlo con la idea pensando por debajo, por el cual, porque fue juzgado. Fueron varios los delitos porque fue juzgado. Bien, ese sería el caso del primero. El segundo, este es muy abundante. Oye, ¿por qué has hecho esto? En la oración, ¿por qué has hecho esto? Pues mira, pongamos una frase anterior. Tú has hecho esto por envidia. Oye, por envidia. Entonces, el tú nos lo comemos. Es decir, lo dejamos elíptico. No lo digamos. El verbo sería el has hecho, que es el pretérito perfecto. El esto sería el complemento directo y el por envidia, por envidia. Y entonces quedaría la frase. Has hecho esto por envidia. Y tú te niegas y dices, yo por envidia no. Yo no soy envidioso, yo por envidia no. Y entonces va el otro y dice, bueno, pues si por envidia no, dime qué pongo aquí. Y como no lo sé, que te lo estoy preguntando, si fuera matemáticas pondría una X para luego buscarla. Pues la X
que es una incógnita en matemáticas. Una incógnita es un interrogante. Entonces aquí ponemos un pronombre interrogativo, un pronombre incógnita, y ese pronombre es el qué. Y además suena fuerte. Y además suele hacerse hiperbatón dentro de la frase para ponerle el primero. Y decimos, ¿por qué has hecho esto? ¿Te das cuenta? ¿Por qué has hecho esto? O sea, que tienes muy claro que este por era preposición con envidia y sigue siendo preposición con el qué. Que el qué es un pronombre que sirve para interrogar. Y por lo tanto será un pronombre, sí, un pronombre, pero un pronombre interrogativo. Es que los pronombres, sabes que había interrogativos, exclamativos, personales, etcétera, etcétera. Que todo esto lo tienes al principio de la serie de lenguaje estudiado. Y todo esto que te estoy diciendo también. O sea que ya tenemos la explicación del segundo por qué. Puede darse en una frase interrogativa directa, es decir, de las que va con interrogante al principio e interrogante de tal. Ejemplo. ¿Por qué has vuelto? ¿Ves? Interrogativa directa. Interrogante, interrogante. Ahora, puede ir dentro de una frase interrogativa indirecta, que son las que preguntan, pero no llevan interrogantes. ¿Cómo puede hacerse eso? Muy frase, por ejemplo. Oye, dime por qué has vuelto. Yo no estoy diciendo, dime por qué has vuelto. No. Estoy diciendo, dime por qué has vuelto. Que es una frase compleja, compuesta. ¿Por qué? Porque aquí hay la parte principal y aquí sería el complemento directo. Dímelo. Dímelo. Y toda esta frase, que sería una sustantiva de complemento directo, pues está hecha así. Has vuelto, verbo. Tú, sujeto elíptico, y el por qué, que sería el complemento circunstancial de causa, que no te dije antes lo que era. ¿Ves? O sea que tengo este qué, que sigue siendo pronombre interrogativo, pero dentro de una interrogativa sin interrogantes, es decir, una interrogativa indirecta. Pasamos a la siguiente, al por qué, al 8. Pues mira, el 8 son conjunciones. Las conjunciones son ganchos. Y los ganchos sirven pues para atar, como los cordones umbilicales, pues a veces a su madre con la hija. Que en este caso sería, vamos a montar un ejemplo, sería ver, no vine porque empezó a llover, oye. No vine porque empezó a llover. Sería yo, sujeto elíptico, verbo no vine. Y ahora te digo la causa, pero esa causa ya no va a ser ahora un complemento circunstancial de causa solo con una preposición y un nombre como el anterior por envidia. No, es que te meto todo, te meto una hija. Es decir, ese circunstancial de causa se quedó embarazado y dio origen a una hija. Pero esa hija tiene un cordón umbilical, un gancho con la madre. Y ese gancho con la madre, como es una hija, proposición subordinada, adverbial, causal, pues tiene un 8 causal. Y ese 8 causal que hemos cogido aquí, que puede haber otros, pero ese es el porqué. No vine porque empezó a llover. Empezó a llover, que, bueno, empezó a llover, es todo una perífrasis verbal ahora que lo he pensado mejor. Empezará, comenzará, más un infinitivo, es todo una perífrasis verbal. Empezó a llover. Y tú dirás, ¿quién? Aquí hemos topado con algo especial, y es que siendo meteorológica es impersonal, no tiene sujeto. Pero bueno, oye, a la proposición subordinada adverbial causal le da lo mismo. El gancho sigue siendo el porqué. El porqué, que es nuestro tercer ejemplo, el 8.
Y por último, el sustantivo, el por qué. Este por qué, ojito, para distinguirle de este otro, te recomiendo que mires siempre si lleva pardillo. Si lleva un determinante, es que él es nombre. Si lleva un determinante. Ejemplo. El por qué. Muy bien. El determinante por qué sustantivo. Este por qué. Este determinante demostrativo, ¿por qué nombre que me dices no me sirve? Ejemplo, nuestros porqués son importantes, fundamentales. Fíjate que cuando dices porqués estás diciendo nuestras causas, nuestras razones, nuestros motivos, que serían los sinónimos de este porqué sustantivo. Bueno, no quiero darte más la lata y vamos a ir directamente al dictado. Venga, papel y lápiz mientras yo borro la pizarra. ¿Qué quieres que te deje esto? Bueno, te lo dejo durante el dictado, pero luego tendré que borrarlo para poner las frases y corregirlas. Empezamos. La 1. No sé por qué has venido. Escribe. No sé por qué has venido. No sé por qué has venido. Segunda. Dime el porqué de tu conducta. Dime el porqué de tu conducta. Dime el porqué de tu conducta. Tercero. ¿Por qué tiraste la tinaja? ¿Por qué tiraste la tinaja? Cuarta, que es un poco la contestación de la tercera. Porque estaba rota y porque no tenía arreglo. Porque estaba rota y porque no tenía arreglo. Porque estaba rota y porque no tenía arreglo. Claro que antes podrías haber repetido tire la tinaja porque estaba rota y porque tal, pero bueno, ya no se lo repites, el tire la tinaja. Solo ya das directamente la contestación. Porque estaba rota y porque no tenía arreglo. La quinta. Sus porqués son muy relativos. Sus porqués son muy relativos. No te fíes mucho de ellos. Sus porqués son muy relativos. Esa es la quinta. La 6. ¿Sabes por qué lo he hecho? ¿Sabes por qué lo he hecho? ¿Sabes por qué lo he hecho? La 7. ¿Por qué preguntas si sabes que sus porqués? ¿Por qué preguntas si sabes que sus porqués son ocultos? ¿Por qué preguntas si sabes que sus porqués son ocultos? La 8. ¿Sabes por qué delitos lo han apresado? ¿Sabes por qué delitos lo han apresado? ¿Sabes por qué delitos lo han apresado? Y la 9 y última. Fueron varios los delitos porque le han juzgado. Fueron varios los delitos porque le han juzgado. Fueron varios los delitos
porque le han juzgado. Bien, empezamos la corrección. Tú manejas el pause para ir más deprisa, para ir más despacio, lo que quieras. Yo empiezo. 1. No sé por qué has venido. 1. No sé, con acento en la del verbo saber. ¿Por qué? ¿Este qué? Es el pronombre interrogativo. El 4i, El 4, interrogativo. Hay gente que lo convierte de 4 en 2. Es decir, en determinante, pero también interrogativo. ¿Cómo? Poniéndole un nombre a continuación. No sé por qué. Causa, razón. Es decir, lo convierten de un 4 en un 2, interrogativo. ¿Por qué? Porque se convierte en determinante de este nombre, de causa o del nombre razón. Pero que sí que sirve realmente para saber que es separado y con acento. O sea, de pronombre interrogativo si no va este nombre, a determinante interrogativo si tú lo metieras. Pero normalmente se deja elíptico. ¿Por qué has venido? ¿Por qué has venido? Esa sería la primera. Segunda, dime el porqué de tu conducta. Dime el, que es un artículo, si es un determinante, y aquí viene el porqué agudo, fuerte, el porqué agudo, es que este es un nombre. Determinante, nombre. Dime el porqué de tu conducta. Sustituido por un sinónimo sería dime la causa, dime la razón, dime el motivo de tu conducta. La segunda, ¿por qué tiraste la tinaja? 3. ¿Por qué tiraste la tinaja? Este es similar al 1. Lo que pasa es que ese era indirecto, que no lleva interrogante, aunque yo se lo he puesto. Y este sí, este es una interrogativa directa. O sea que está aquí en indirecto y en la directa. El 4. Contestación. 4. Y ahora podríamos decir, tiré la tinaja porque tal, tal. Es decir, tiré la tinaja, que sería la parte principal de la frase compleja, y aquí estaría la hija con su cordón umbilical del porqué. Pero entonces yo a esta parte, que sería la madre, la dejo elíptica porque ya está en la frase anterior y no la necesito, y solo cojo la frase de la hija, que es porque, conjunción adversativa, 8, sin acento, por supuesto, porque estaba rota, y, o sea que tiene 2. Esta sería copulativa con esta otra mediante otro gancho, que sería el i. Y entre ellas serían coordenadas copulativas. Ambas hijas. ¿Coordenadas copulativas de quién? De esta sola madre, de tiré la tinaja. Bueno, entonces dice, y, porque no tenía arreglo. Porque otra vez el 8, 8, 8, y porque no tenía arreglo. Pasamos a la 5. Sus porqués son muy relativos. Sus, determinante, significa que viene un nombre. El nombre, porqué, y además en plural, como cualquier nombre. Sus porqués son muy relativos. La 6. ¿Sabes por qué lo he hecho? Y esta es interrogativa directa. Pero curioso que el por qué ya no va al principio. Va el verbo y ahora, porque es una oración compleja, compuesta, donde hay 2 oraciones. Esta sería la parte de la principal y ahora sería una sustantiva de complemento directo, no lo confundamos, que sustituiría todo a un lo.
lo sabes. ¿Sabes? ¿Qué es lo que sé? ¿Por qué lo he hecho? Porque lo he hecho. Curioso, el análisis de esta sería tu sujeto elíptico, sabes, y ahora vendría la sustantiva, proposición subordinada sustantiva de complemento directo, donde aquí sería yo el sujeto, he hecho, lo complemento directo de lo he hecho y el por qué, que sería el complemento circunstancial de causa, donde estaría el interrogativo con su preposición, la X aquella que te dije al principio. El 7. ¿Por qué preguntas si sabes 7? ¿Por qué preguntas si sabes con B que sus por qué son ocultos? Que sus determinante por qué es sustantivo en plural son ocultos. Y ahora ya no me meto a hacerte el análisis porque el tiempo se nos echa encima. La 8. ¿Sabes por qué delitos lo han apresado? 8. ¿Sabes por qué? 4 interrogativo. ¿Por qué delitos? Fíjate, no es un 4, es un 2, porque va con delitos. ¿Por qué delitos? O sea, el que era 4, aquí al ir con un nombre se convierte en un 2. Un 2 interrogativo. ¿Sabes por qué? Y con acento, por supuesto. ¿Por qué delitos lo han apresado? Lo han apresado. Y ahora viene la contestación. Fueron varios los delitos. 9, que esta ya te la puse de ejemplo en la explicación inicial. Fueron varios los delitos porque le han juzgado. Fíjate, recuerda que este que era por los cuales, que es el pronombre relativo de su antecedente, que es la palabra delitos. Reconozco que es que se me echa el reloj encima y luego me lía un bollo con los vídeos, con el tiempo de duración y todo esto. Por eso he corrido, te pido disculpas, pero lo único que te puedo decir es que si algo he ido demasiado deprisa, pues tómate la paciencia de hacer pausa y volver a repetirlo. Venga, hasta luego.